Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación al comité organizador. Vamos a ir rápidamente, que tengo muchas diapositivas. La definición de isquemia crítica, pues la conocemos, el dolor de reposo con una presión menor de 40 milímetros de mercurio o la aparición de necrosis tisular con una presión de menos de 60 y lo que es más importante, la isquemia crónica que pone en riesgo el miembro cuando hay un dolor de reposo con confirmación del deterioro hemodinámico o úlceras o gangrenas a nivel del pie. Va a ser la evolución de una arteriopatía periférica crónica y del 15 al 30% de los pacientes con claudicación intermitente van a poder desarrollar una isquemia crítica a lo largo del curso de la enfermedad. Se corresponden con los estadios 3 y 4 de Fontaine o con el 4, 5 y 6 de Rutherford. Los factores de riesgo son conocidos por todos, fumadores, hipertensión, diabetes, hiperlipemia, insuficiencia renal. Está relacionado con la edad y se produce más en varones que en mujeres. El pronóstico va a ser pobre, con una tasa de amputación al año del 25% y una mortalidad a los 5 años mayor del 50% en los pacientes amputados. En esta gráfica que correlaciona la mortalidad a 5 años con la incidencia, vemos que la isquemia crítica se pone a nivel del cáncer colorectal o del páncreas, por encima de otros muchos y únicamente por debajo del cáncer de pulmón. Existen otras clasificaciones que intentan predecir el riesgo de amputación, como la clasificación Wi-Fi, donde se ve las características de la úlcera, de la isquemia y la existencia o no de infección a nivel del pie. El diagnóstico, pues tenemos varios métodos diagnósticos, desde el índice tobillo-brazo, la presión transcutánea de oxígeno, otros por imagen como el Doppler, el angiotago, angioresonancia y la arteriografía diagnóstica, que prácticamente ya no la utilizamos, únicamente hacemos arteriografía con intención de tratar. El tratamiento pues, va a ser en principio médico, con control de factores de riesgo, cambio de hábitos de vida, antibióticos cuando se asocia infección, vasodilatadores, control del dolor y cuidado de las úlceras, incluyendo el desbridamiento. El quirúrgico pues, sería el bypass, los desbridamientos en el cuidado de las úlceras y cuando no queda más remedio, la amputación. Y por último, el tratamiento endovascular, que digamos equivaldría al bypass quirúrgico y que debemos tener ciertas cosas en consideración, como que habitualmente la permeabilidad de uno de los vasos suele ser suficiente para poder conservar el medio y no tener que amputar, y que la curación de la úlcera tarda tiempo del orden de 2 a 3 meses en conseguirse. Muchas veces nosotros, al tratar los vasos distales, conseguimos una permeabilidad que mejora la circulación y conseguimos una curación de la úlcera, y la oclusión posterior de estos vasos no necesariamente va a provocar la aparición nuevamente de la úlcera. Como hemos dicho, el tratamiento va a ser pues, control de factores de riesgo, tratamiento del dolor, la úlcera, el de la infección y evidentemente la revascularización, con lo cual esto implica una visión multidisciplinar, incluyendo a especialistas de varias áreas. Todo este tratamiento lo que vamos a buscar es, primero, la curación de las úlceras y desaparición del dolor de reposo y, en última instancia, la prevención de la amputación. En cuanto a la revascularización quirúrgica o endovascular, hay muchos estudios que nos indican que los resultados son prácticamente superponibles, tanto en evitar la amputación, en permeabilidad, como en salvamiento del miembro. Entonces, nuestra intención es restaurar la vascularización, la perfusión, que sería el éxito técnico, curar las úlceras y eliminar el dolor de reposo, que sería el éxito clínico, y por último, como hemos dicho, la prevención de la amputación, que serían los resultados en calidad de vida.
Ya en 1987 Taylor habló de los angiosomas, que es la división anatómica del cuerpo en territorios vasculares, con lo cual siempre se ha planteado si recanalizar el vaso que teóricamente nutre la zona donde está la úlcera, pues tiene mejores resultados o no. Lo que se han visto, según diversos estudios, es que hay una mejor resolución de la úlcera, pero no parece mejorar la tasa de preservación del miembro. Con lo cual, hay subgrupos que sí se van a beneficiar más de una recanalización guiada por los angiosomas, que serían los pacientes añosos, diabéticos o con insuficiencia renal, o cuando existen úlceras inflamatorias o están localizadas en el talón. El procedimiento, pues bueno, sería primero tener un estudio previo, ya sea de angiotá o de angioresonancia, que nos diga a qué nos enfrentamos, y cuando no existen lesiones a nivel del eje ilíaco, lo que haríamos es un acceso ipsilateral anterógrado, una punción ecoguiada de femoral común anterógrada y pasar a femoral superficial. Normalmente nosotros implantamos un introductor de 6 frames corto que nos va a permitir hacer controles desde arriba cada vez que lo necesitamos, y cuando necesitamos más soporte a nivel distal, o bien lo cambiamos por un introductor flexometálico de 6F para dejarlo a nivel de poplite habitualmente, o introducimos telescopadamente un introductor del 4F. Vamos a utilizar a nivel infrapoplíteo vamos a utilizar guías de 0,14 o 0,18, guías para navegación, y cuando hace falta guías de oclusiones crónicas. Utilizaremos para ir avanzando siguiendo a la guía o bien un catéter de soporte o bien balones de muy bajo perfil que nos sirven a la vez de catéter de soporte, y después, posteriormente, cuando logremos la recanalización del vaso, nos van a permitir predilatar todo el recorrido de la oclusión para poder poner ya un balón de más diámetro para el tratamiento definitivo. Vamos a hacer siempre un abordaje, como hemos dicho, anterógrado para tratar de hacer una recanalización endoluminal. Cuando esta falla pasaremos a una recanalización subintimal, y cuando esta falla tendremos que hacer una recanalización retrógrada, que igualmente intentaremos hacerla en primera instancia endoluminal, y si fallamos pues a nivel subintimal. Esta recanalización retrógrada no necesariamente indica que haya que hacer un acceso retrógrado. Podemos hacer una recanalización transcolateral o dando la vuelta por el arco plantar. Del acceso retrógrado ya el miércoles por la mañana estuvimos hablando. Utilizamos un set de micropunción o de acceso pedio, guías de 0,14, 0,18 y catéteres de soporte. La morfología de la oclusión nos puede indicar el abordaje más idóneo para recanalizar. En el tipo 1 sería un abordaje anterógrado, en el tipo 2 anterógrado y o retrógrado, en el tipo 3 normalmente vamos a tener que ir finalmente subintimal, y en el tipo 4 sería un abordaje retrógrado el que tendría más posibilidades de éxito, ¿no? Con lo cual serían el tipo 2, 3 y 4 los que nos requerirían una recanalización retrógrada. Para el acceso retrógrado, como hemos dicho, ya se vio el otro día, pues se puede pinchar prácticamente a cualquier nivel. Preferimos siempre que sea posible hacerlo guiado por ecografía o bien por escopia cuando hay calcificaciones o con roadmap. En nuestra práctica, pues ponemos vasodilatador, utilizamos guía de 0,14 con un catéter de soporte del 2.3F, y si la recanalización es exitosa, cazamos la guía o bien con lazo o insertándola en el catéter para hacer un through-a-through y ya hacer el tratamiento de forma anterógrada. Y cuando utilizamos set de acceso pedio con una válvula hemostática, nos va a permitir utilizar de forma retrógrada un balón para el tratamiento. Las complicaciones de estos accesos retrógrados realmente son bajas, con lo cual es un acceso muy seguro y que nos va a permitir aumentar la tasa de éxito del tratamiento. Vamos, como hemos dicho, a
aumentar las opciones de revascularización con éxito técnico y, evidentemente, requiere una cierta curva de aprendizaje, experiencia y, como hemos dicho, con guía ecográfica siempre que sea posible. Debemos conocer muy bien la anatomía para saber dónde estamos, qué tenemos que recanalizar, etcétera. La anatomía normal de una circulación balanceada, así como las posibles variantes con dominancia de la peronea, ya sea de circulación anterior, posterior o una circulación dominante global de la peronea. Para identificar bien esta anatomía debemos hacer bien las proyecciones, antero-posterior. ¿Perdón? ¿2? Perfecto, pues entonces rapidísimo. Hacer bien las proyecciones, la lateral, ¿de acuerdo? Siempre separando el quinto y como conclusiones previo a los casos, diríamos que es la evolución de la arteriopatía y que el tratamiento endovascular hoy día es fundamental para el tratamiento de los pacientes. El éxito técnico y siempre nunca perder de vista que nuestro objetivo es un éxito clínico. Vamos a ver casos, en este caso es un paciente que tenía tanto patología a nivel del eje ilíaco, como femoral superficial, como poplitea y lo que llamamos un pie desértico sin prácticamente vascularización a nivel del pie. Vamos tratando todos los niveles superiores para centrarnos a nivel del pie y conseguimos recanalizar la tibial anterior, con lo cual la circulación del pie mejoró. Eso con la mejoría del inflow permitió que a los 6 meses la paciente estuviera sin dolor. Siguiente paciente tenía una úlcera infectada en el quinto meta, igualmente el estudio previo y en este caso ya viendo directamente los troncos distales vemos que hay una peronea permeable y una recanalización posterior, como suele ser habitual, de la pedia a nivel ya del tobillo. No pudimos recanalizar de forma anterógrada, hicimos un abordaje retrógrado con punción de la pedia, con la recanalización posterior y el tratamiento, con los resultados finales. En este caso, un dolor de reposo y lesiones necróticas en pie izquierdo, igualmente no tenía lesiones a nivel de femoral superficial y poplitea, por lo cual se hizo con el abordaje anterógrado, fuimos directamente a los troncos distales, donde realmente no vemos mucha vascularización, vemos distalmente un poquito de tibial anterior distal, no sabemos si las plantares y entonces pues aquí la cuestión es qué vaso decides recanalizar. Pues nos decidimos por la tibial posterior, pudiendo llegar a la plantar y realizar un tratamiento con unos buenos resultados. Esto sería la recanalización ya sea anterógrada o por punción retrógrada y vamos a ver un casito de punción transcolateral, igualmente lesiones en el inflow y después ausencia de la tibial posterior que no observábamos dónde estaba el inicio, con lo cual lo que hicimos le tratamos las lesiones de arriba y después, como no veíamos el origen de la tibial posterior, lo que hicimos es hacer un abordaje por esa colateral que nutría desde la peronea la tibial posterior, subimos con la guía, la cazamos en el catéter y pudimos hacer el tratamiento. Por último, la recanalización por el arco es igualmente cuando no podemos de forma anterógrada, en este caso que también tenía un pie prácticamente desértico, pudimos reconstruir todo el arco y incluida en la porción distal de la tibial posterior, con lo cual pudimos hacer el tratamiento de todo el arco. ¿Y qué podemos hacer cuando sobrepasamos la oclusión con la guía pero no nos pasa el balón para empezar a tratar la lesión? Pues se puede hacer la técnica de piercing, que es realizar una fragmentación del calcio con una aguja guiado por escopia. Cómo quedó la aguja después de machacar el calcio y nos permite pasar primero un balón de bajo perfil para después hacer, en este caso hicimos una litoplastia y después el tratamiento definitivo con un stent supera. Y la otra opción es hacer un acceso retrógrado. Vaya finalizando.
A ver, los vídeos estos. Y lo que hacemos es, una vez que tenemos la guía through and through, lo que hacemos es fijar la guía en el acceso, con un mosquito en el acceso femoral y tirar de la guía para arrastrar el balón desde el acceso distal o retrógrado, ¿de acuerdo? No se ve bien, pero aquí se ve cómo avanza la marquita del balón que sobrepasa la estenosis. Y el tratamiento final. Por último, ¿qué material utilizamos? Pues, como hemos dicho, introductor del 6F, un catéter vertebral, normalmente, Berestein cuando necesitamos más curva en el catéter para acceder a la tibial anterior, y catéteres de soporte, sets de micropunción cuando necesitamos un acceso retrógrado y guías, pues normalmente laterumo para ir bajando, para tratar lesiones a nivel de femoral superficial y poplitea, y ya a nivel distal normalmente trabajamos con guías de 0,14, ya sea para navegación o para cruzar oclusiones. Muchas gracias.